toca ver máximos y mínimos condicionados. La diferencia con los que vimos el otro día, que eran los máximos y mínimos relativos, es que ahora no solamente voy a tener una función, un campo escalar de dos variables, sino que además ese campo va a estar condicionado con otra función, a lo que vamos a llamar ecuación de enlace. ¿Sí? Entonces vamos a suponer que tenemos un campo escalar de dos variables, ¿sí? En nuestro caso, nuestro campo o función problema va a ser este, ¿sí? De acá, de acá, y esta va a ser nuestra ecuación de enlace. Por lo general, si nuestro campo escalar tiene tres variables, es decir, z su variable dependiente, x e y sus independientes, ¿sí? La ecuación de enlace, por lo general, está formada por esas variables independientes. Es decir, que yo podría relacionar una variable independiente con la otra a través de la ecuación de enlace. ¿Sí? Fíjense que, por ejemplo, en este grafiquito que tenemos acá, nuestra superficie vendría a ser esta figura que está sombreado de una especie de naranja. El punto máximo, en realidad, de esta superficie, ¿sí? Vendría a ser este punto que está en amarillo. Pero el máximo mínimo condicionado va a ser un punto que no solamente pertenezca a esta función, sino que también pertenezca a mi ecuación de enlace, ¿sí? Entonces, en nuestra ecuación de enlace, en este caso, vendría a ser esta parábola que está acá, que al trasladarla a través de z, ¿sí? Hasta tocar la superficie, ¿sí? Se intersecta con la superficie y ahí me da el máximo mínimo condicionado, que en este caso sería este de acá. Es decir, no es el máximo y mínimo de la función, sino es el máximo valor en este caso entre la función condicionada y la superficie. Entonces, supongamos que tenemos este campo escalar y una ecuación de enlace, ¿sí? Y podemos realizar el cálculo de los máximos o mínimos condicionados a través de dos opciones. Una es las variables ligadas y otra es los multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Nosotros especialmente vamos a utilizar los multiplicadores de Lagrange. Entonces, la función de Lagrange, ¿por qué usamos los multiplicadores de Lagrange? Es porque es apto para más condiciones, ¿sí? Por ejemplo, en el caso de variables ligadas, si mi ecuación de enlace tiene dos posibilidades, digamos, por ejemplo, es una función cuadrática, entonces voy a tener que hacer dos veces el método, uno para cada condición, la positiva y la negativa, ¿sí? Suelo perder condiciones en el camino, o sea, tengo que tener mucho cuidado para utilizar variables ligadas. ¿Qué sería el método de variables ligadas? Es justamente lo que les decía recién. Como estas dos variables independientes están relacionadas entre sí, yo puedo despejar una en función de la otra y reemplazar alguna de las dos dentro de mi campo escalar. ¿Sí? Por ejemplo, si despejo x en función de y, puedo reemplazar esa función acá y sacar la x. Y por lo tanto z se va a convertir en una función de una sola variable y podemos trabajar y encontrar los máximos y mínimos como lo hacíamos en análisis 1, ¿sí? Como si fuera una función de una variable. Pero no es recomendable porque justamente puedo llegar a perder soluciones en el camino. Entonces lo ideal en campos escalares de más de una variable independiente es utilizar la función de Lagrange, ¿sí? ¿Qué implica la función de Lagrange o los multiplicadores de Lagrange? Es que yo voy a armar una nueva función para el estudio de los máximos y mínimos, en donde voy a unir mi función problema y mi ecuación de enlace. ¿Sí? ¿Cómo los voy a unir? A través de esta función de Lagrange. Es decir, mi superficie problema, mi z, es esto, más un multiplicador de Lagrange, ¿sí? Por la ecuación de enlace igualada a 0. ¿Sí? Entonces, como todo máximo y mínimo, vamos a calcular las derivadas de primer orden. En este caso va a ser la derivada con respecto de x, con respecto de y, y la derivada con respecto al multiplicador de Lagrange, que termina siendo la ecuación de enlace. Voy a igualar las 3 a 0, y de ahí voy a armar un sistema de ecuaciones, que va a tener tres incógnitas. ¿Cuáles van a ser mis incógnitas? El multiplicador de Lagrange, x e y. ¿Sí?
De ahí voy a obtener los puntos críticos. Es decir, voy a obtener un punto crítico asociado a un multiplicador de Lagrange. Ya lo vamos a ver bien en la parte práctica. Esta condición es necesaria, ¿sí? Como habíamos visto para máximos y mínimos relativos, pero no es suficiente. Yo no me dice qué pasa en el punto crítico, si tengo máximos, si tengo mínimos, si no tengo nada de eso, ¿sí? Entonces lo que vamos a hacer ahí es resolver, ¿sí? A través de dos métodos, o tres métodos, mejor dicho. El primer método es el determinante hessiano, el mismo que utilizamos en máximos y mínimos relativos, es decir, un determinante formado por las derivadas de segundo orden, ¿sí? De la función de Lagrange. Y el resultado de este hessiano va a ser, si me da el hessiano positivo, yo tengo un extremo condicionado, ¿sí? Si me da negativo, no es concluyente, lo mismo que pasa si es igual a cero, ¿sí? O sea, no me sirven directamente para si me da negativo, tengo que buscar otro método, ¿sí? O sea, que el método del hessiano, del determinante hessiano, que después implica, o sea, si me da positivo, genial, estoy obteniendo un extremo condicionado, evalúo el signo de la derivada de segundo orden y ahí voy a saber si es máximo o mínimo. El problema es que si me da menor a cero o si es igual a cero, no es concluyente y no sirve este método para resolver este problema. O sea, tengo que sí o sí usar otro método, ¿sí? No es que voy a tener punto de silladura en el caso de que sea menor a cero, ¿sí? El otro método es el diferencial de segundo orden, ¿sí? Que implica evaluar el signo del diferencial de segundo orden. Si yo evalúo el punto crítico en el diferencial de segundo orden y me da mayor a cero, voy a tener un punto mínimo condicionado. Si es negativo, voy a tener un máximo condicionado. Y el tercer método, y es el que vamos a utilizar nosotros, ¿sí? Es el hessiano orlado. Es un hessiano que está formado por las derivadas de segundo orden de la función de Lagrange y las derivadas de primer orden de la ecuación de enlace, ¿sí? Lo van a ver armado de esta manera o al revés, con el cero acá, ¿sí? Las derivadas de primer orden de la ecuación de Lagrange en la primera fila y columna y las derivadas de segundo orden acá. Y da exactamente lo mismo, ¿sí? Es el mismo hessiano. ¿Cuáles van a ser los resultados de este hessiano orlado? Bueno, si me da, y acá presten atención porque es al revés de lo que venimos viendo. Si me da mayor a cero, voy a tener un máximo condicionado. Si me da menor a cero, un mínimo condicionado. Y si es igual a cero, ahí el método no es concluyente, ¿sí? Pero es el más preciso de todos. ¿Por qué? El diferencial de segundo orden es un método que sirve, pero a veces se acompleja mucho dependiendo del tipo de función que yo tenga en Z. Para funciones simples es fácil de encontrar y de analizar el signo a este diferencial, pero en funciones más complejas se acompleja bastante poder obtener eh, qué signo tiene la diferencial de segundo orden. Entonces, vamos con el primero, ¿sí? Encontré los extremos de esta función, ¿sí? Y lo vamos a ver con el método de variables ligadas, el método que yo no recomiendo para resolver estos casos, ¿sí? Entonces, supongamos en este caso tenemos una función problema, acuérdense, la función problema siempre va a ser la que tiene más variables, ¿sí? Y una ecuación de enlace. Por lo general, la ecuación de enlace tiene a las dos variables independientes, ¿sí? Y las relaciona entre sí. Entonces, ¿qué implica el método de variables ligadas? Implica despejar una en función de la otra, de la ecuación de enlace, y reemplazarla dentro de Z, ¿sí? Entonces, si x menos y es igual a 0, en este caso yo despejé y en función de x, por lo tanto z se convierte en x al cuadrado, ¿sí? Y ahora resolvemos como si fuera análisis 1. Buscamos la derivada de primer orden, ¿sí? En este caso me queda que 2x es igual a 0, por lo tanto el punto crítico es que x sea igual a 0, ¿sí? Y la derivada de segundo orden, fíjense, es positiva, por lo tanto tenemos un mínimo en x igual a 0, ¿sí? Ese sería resolviendo a través de variables ligadas, ¿sí? Entonces, esta función tiene un mínimo condicionado en x igual a 0, ¿sí? Y por lo tanto, la altura de ese mínimo condicionado, implica obtener el z, es igual a 0, ¿sí? El método de los multiplicadores de Lagrange, perdón, ahí voy a borrar eso, sin querer me apoyé, ¿está?
Vamos acá. El método de los multiplicadores de Lagrange implica armar sí o sí una función de Lagrange, que va a ser el z, ¿sí? Más un multiplicador de Lagrange, esto es un número que nosotros agregamos, ¿sí? Que no lo conocemos porque necesitamos encontrarlo, por la ecuación de enlace igualada a 0. ¿Sí? Si la ecuación de enlace está igualada a 3, entonces la igualo a 0, la convierto en una función implícita y eso es lo que vamos a reemplazar acá. Obtenemos obviamente las derivadas, ¿sí? Con respecto de x, fíjense que va a ser y más lambda, con respecto de y va a ser x más lambda, menos lambda, perdón, porque ahí tengo un signo negativo, y la ecuación de enlace igualada a 0, x menos y igual a 0. De acá armamos un sistema de ecuaciones que tiene como incógnitas a y, a lambda y a x, ¿sí? Entonces yo tengo que encontrar un punto crítico que tenga un valor de x, un valor de y y un lambda o un multiplicador de Lagrange asociado. ¿Sí? Entonces despejamos de y de acá, despejamos x de la segunda ecuación, las igualamos en la tercera, ¿sí? Entonces me termina quedando que lambda es igual a 0. Por lo tanto, el punto crítico es x igual a 0, y igual a 0, ¿sí? Para lambda igual a 0. ¿Sí? O sea que mi punto crítico es 0, 0, 0. Esto lo estoy usando como para que vean la diferencia que hay entre los dos eh, tipos de métodos, ¿sí? Y ahora vamos a evaluar el punto crítico, ¿sí? Podemos utilizar el hessiano, ¿sí? La matriz hessiana que vimos para máximos y mínimos relativos, ¿sí? Está formada solamente por las derivadas de segundo orden, ¿sí? Que en este caso, fíjense, me quedan 0, 0, 1 y 1, menos 1. O sea que el método no me está concluyendo qué pasa en ese punto crítico. Y fíjense, o sea que es el mismo ejercicio que estábamos obteniendo. O sea, se puede obtener que es un mínimo condicionado. O sea que el método del hessiano en este caso no me sirve. O sea, lo descarto. Vamos con la diferencial de segundo orden. Implica calcular la diferencial de segundo orden, ¿sí? Que sería la derivada de segundo orden con respecto a x dos veces por diferencial de x al cuadrado, más dos derivadas cruzadas, ¿sí? Por diferencial de x, diferencial de y, más la derivada de segundo orden con respecto de y dos veces por diferencial de y al cuadrado, ¿sí? ¿Cómo hago para evaluar el signo de esta diferencial? Bueno, primero lo vamos a reemplazar en el punto crítico, ¿sí? Fíjense que en este caso mi derivada de segundo orden es 0, mi derivada de segundo orden con respecto a y dos veces es 0, o sea que este término se anula, este término se anula, y solamente me queda el término del medio, ¿sí? Entonces, para este término del medio yo tengo que evaluar el diferencial, es decir, que necesito el diferencial de x y el diferencial de y, ¿sí? ¿Cómo obtengo esos dos diferenciales? A través de la ecuación de enlace. La ecuación de enlace es x menos y igual a 0. El diferencial es, o sea, si yo aplico diferencial a esto, ¿sí? Bueno, denme un segundo. Entonces, de la ecuación de enlace, de esto, ¿sí? De esta parte de acá, vamos a obtener el diferencial. Si me voy un poquito para atrás, ¿sí? Copiar la ecuación. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Si yo calculo el diferencial de esto, o sea, a esto le aplico diferencial, me va a quedar la derivada, que es 1 por diferencial de x, menos la derivada, que es menos 1, en realidad es más, pero con la derivada que es menos 1 se me convierte en menos 1, por el diferencial de y. Y la diferencial de una constante es igual a 0. Entonces de acá vamos a despejar que diferencial de y es igual a diferencial de x, ¿sí? Y lo vamos a reemplazar acá. ¿Entendió? ¿De dónde sale esto? Entonces, ahora la diferencial depende solamente del diferencial de x y está elevado al cuadrado, ¿sí? Por lo tanto, si está elevado al cuadrado, siempre va a ser positivo. Lo que implica que vamos a tener un mínimo condicionado. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Sí, profe.
Pero, ¿qué pasa? No siempre es tan fácil y simple como es en este caso obtener eh, una, una relación entre los dos diferenciales, ¿sí? Y fíjense que en este caso, nuestro diferencial de segundo orden, como no teníamos primer término y último término, fue sencillo obtener ese signo, pero no siempre es tan sencillo, ¿sí? Por eso es como que es poco práctico el método del diferencial. Y el Hessiano orlado es el más simple de todos, ¿sí? Porque implica determinar esta matriz, pero, pero me es concluyente cuando el signo es negativo, ¿sí? Entonces es mejor que el Hessiano común, es mejor que la diferencial porque funciona siempre, ¿sí? Entonces, armamos nuestra diferencial, nuestro Hessiano orlado. Este término, recuerden que es 0, ¿sí? Las dos derivadas, la derivada de segundo orden con respecto de x dos veces y con respecto de y eran 0 las dos, ¿sí? Las dos cruzadas eran iguales a 1, ¿sí? Y acá lo que tenemos es la derivada con respecto de x de la ecuación de enlace que vale 1, la derivada con respecto de y de la ecuación de enlace que vale menos 1, ¿sí? Y esos dos términos se repiten en esta fila de acá, ¿sí? Entonces, ¿cómo resolvemos ese determinante? Bueno, le podemos agregar dos columnas o dos filas, ¿sí? Por debajo de la matriz y aplicamos, ¿sí? El método para calcular el determinante, ¿sí? Donde en este caso vamos a hacer la multiplicación de esta diagonal, más esta diagonal, más esta diagonal, menos la multiplicación de esta diagonal y esta diagonal, ¿sí? Una vez que tenemos eso, resolvemos, y en este caso, fíjense, me termina dando menos 2, ¿sí? Y como es negativo, tenemos un mínimo condicionado, ¿sí? Acuérdense que es lo opuesto a lo de máximos y mínimos relativos, ¿sí? Si me da positivo, tenemos un máximo, si da negativo, tenemos un mínimo, ¿sí? Y si usamos este método, y me da positivo acá, en el de Lesiano, ¿sí? Si lo usamos, acuérdense que lo que sigue es evaluar la derivada del segundo orden. Bueno, entonces directamente vamos a aplicar el método de Lesiano orlado. ¿Alguna duda hasta acá? No, A No, ver, profe, se entiende. entonces, Todo vamos bien. con el Lesiano orlado directamente, ¿sí? Entonces, fíjense, tenemos este problema, me dice encontrar los extremos de z, x menos 1 al cuadrado más y al cuadrado, si y al cuadrado menos 4 es igual a 0. Entonces, fíjense, siempre la que tiene más variables va a ser la ecuación problema, ¿sí? Y la que tiene menos variables y es una función por lo general implícita, va a ser la ecuación de enlace, ¿sí? Siempre tengan la precaución de a esta igualarla a 0 desde el principio, ¿sí? Entonces, armamos la función de Lagrange, que implica a mi función problema, ¿sí? A mi función problema, le sumamos un multiplicador de Lagrange con la ecuación de enlace igualada a 0, ¿sí? Sin igualar a 0, ¿no es cierto? Sino que más bien, o sea, es esta igualada a 0 y solamente los términos, ¿sí? Antes de la igualdad es lo que vamos a poner en la función de Lagrange. Una vez que armamos eso, ¿sí? Armamos el sistema de ecuaciones, es decir, buscamos sus derivadas, ¿sí? Fíjense, la derivada con respecto de x va a ser 2, que va a bajar, ¿sí? Al paréntesis por x menos 1, por la derivada del paréntesis que es 1, ¿sí? Esto es 0, y ahora tenemos x acá, entonces va a ser menos 4 por lambda. Y eso va igualado a 0 porque ahora sí lo obligo a que sea 0. Tenemos la derivada con respecto de y me va a quedar este término es 0, acá va a quedar 2i más 2i por lambda, ¿sí? Y lo igualo a 0. Y finalmente lo que se dice que es la derivada de lambda, o sea, todos estos términos serían 0, esto vale 1 y lo que me queda es la ecuación de enlace, ¿sí? Y la igualamos a 0. Entonces, para que un sistema tenga solución, si yo tengo tres incógnitas, al menos necesito tres ecuaciones, ¿sí? Si no, no lo voy a poder resolver.
¿cómo empiezo a resolver este sistema de ecuaciones? Y fíjense, lo primero que siempre les conviene es ver si de alguna de estas tres ecuaciones que yo estoy enlazando entre sí, hay alguna que se puede resolver por restricción. En este caso, fíjense que la derivada con respecto de y se puede sacar factor común 2i. Por lo tanto, voy a arrancar de ahí. ¿Sí? ¿Por qué? Porque eso ya me está dando un valor de i, que es i igual a 0, y un valor de lambda, que es lambda igual a menos 1. ¿Sí? Entonces, si i es igual a 0, me voy a alguna de las ecuaciones que tenga i. En este caso, la última. ¿Sí? Que me va a permitir obtener la x. ¿Sí? ¿Vale? Que yo me adelanté, ¿sí? Entonces, si yo me voy a la tercera ecuación, a esta, ¿sí? Y si y es igual a 0, me queda que menos 4x es igual a 0, por lo tanto x es igual a 0, ¿sí? Eso es lo que voy a hacer acá. Entonces, con este valor de x me voy a ir acá, lo voy a reemplazar, y me va a quedar que menos 2, ¿sí? Porque x es igual a 0, entonces me queda 2 por menos 1, menos 2, menos 4 lambda es igual a 0, despejo lambda, y me termina quedando 2 dividido 4, perdón, menos 4, ¿sí? Que es igual a menos 1 medio, ¿sí? De ahí obtengo el primer valor de lambda porque lo hice como de 1 ahí. Vamos a borrar ahora, total a ustedes les queda en la grabación, pero básicamente es eso lo que hice. Entonces, el primer punto crítico que se obtiene de acá, ¿sí? Es para i igual a 0, que sale de esta condición de que i es igual a 0, ¿sí? X igual a 0 y lambda igual a menos 1 medio, ¿sí? La segunda condición me dice que lambda tiene que ser igual a menos 1, ¿sí? O sea, o i es igual a 0 o esto es igual a 0 y es lambda igual a menos 1, ¿sí? Entonces, si lambda es igual a menos 1, la otra ecuación que tiene lambda es esta. Y de ahí voy a obtener la x. Y con el valor de x me voy a ir acá y voy a obtener la y. ¿Y qué pasa si me dan números imaginarios? Y descarto los números imaginarios porque yo estoy buscando números reales, ¿sí? Entonces, si lambda es igual a menos 1, x en este caso de acá me va a quedar menos 1, y en este caso la y, ¿sí? Me quedan dos valores de y, ¿sí? El positivo y el negativo, ¿sí? Porque si x es igual a menos 1, ¿sí? Acá, esto me queda, ¿sí? Me queda más 4, ¿sí? Y en este caso, ¿sí? No pertenecen a los reales, eh, por lo tanto no tiene solución para el campo de los reales, así que descarto la posibilidad de que lambda sea menos 1. O sea que tenemos un solo punto crítico, ¿sí? Vamos para acá. Bueno, ¿qué hacemos ahora? Entonces, con nuestro punto crítico armamos el hessiano orlado, ¿sí? Entonces, el hessiano implica armar este determinante, ¿sí? Donde tenemos la derivada de segundo orden de la ecuación de la función de Lagrange con respecto a x dos veces, la cruzada, la otra cruzada, la con respecto de y dos veces, ¿sí? Y las derivadas de la ecuación de enlace, ¿sí? Entonces, fíjense, lo vamos a armar entre todos. Si yo derivo esto con respecto de x, ¿sí? Me va a terminar quedando, este término va a ser 0, ¿sí? Y me termina quedando 2. Si derivo esto con respecto de y, esta con respecto de y es igual a 0, o sea que este término es 0. Esto con respecto de x es igual a 0, o sea que se cumple el teorema de que las derivadas cruzadas. Y la derivada de y con respecto de y dos veces, ¿sí? Va a ser 2 más 2 por lambda, ¿sí? Ahora vamos a derivar la función de la ecuación de enlace, ¿sí? Entonces, la derivada con respecto de x es menos 4, ¿sí? Este término se repite acá y acá, ¿sí? La derivada con respecto de y es 2y, que va a ir acá y acá, ¿sí? Y la derivada, y en esta, perdón, en esta fila y columna va a ser, ¿sí? En este elemento. Una vez que hacemos eso, ahora tenemos que resolver, ¿sí? ¿Cómo resolvemos? Y podemos agregar las dos primeras columnas, ¿sí? De nuevo, hacia la derecha, o podemos
las dos primeras filas hacia abajo, ¿sí? De las dos maneras vamos a armar un determinante, ¿sí? Que podemos resolver. Borrar para la presentación, ¿sí? Estaría otra vez el cálculo de las derivadas, ¿sí? Ahí yo ya le puse la solución, pero acuérdense, si yo copio la fila, 2, 0, menos 4, por ejemplo, hoy ya lo hice para un lado, así que lo vamos a hacer ahora para este lado, de esta forma, ¿sí? Y tengo que buscar las diagonales. En este caso va a ser esta diagonal que se anula, esta diagonal que se anula, esta diagonal que se anula, o sea que las tres primeras diagonales se anulan, son 0, ¿sí? Y las otras me va a quedar esta, también se anula, esta, que es 2 por 2, 4 por 2, 8, ¿sí? 8 por i al cuadrado, menos 8 por i al cuadrado, vendría a ser esta de acá, ¿sí? Y esta de acá, que es menos 4 por menos 4, menos 16, por el signo que ya tiene adelante, me va a quedar menos 16 por 2 más 2 lambda, ¿sí? Una vez que hacemos eso, ahí ya tenemos la función de Lagrange y lo que vamos a hacer es evaluar nuestro punto crítico ahí, ¿sí? Entonces, para 0 de i, fíjense que no depende de x, pero sería 0 de x, y lambda igual a menos 1/2. ¿Sí? En este caso nos da menos 16, es negativo, por lo tanto, ¿qué tendríamos si es negativo en el hessiano lado? Mínimo. Un mínimo, ¿sí? O sea, es lo mismo que el signo. Punto mínimo en 0. ¿Para qué sirve el hessiano Erlado? El hessiano Erlado, en realidad el método en sí, o sea, el método de máximos y mínimos condicionados. Y, por ejemplo, cuando uno tiene que evaluar el costo de un producto, ¿sí? Y ese costo de producto depende de materias primas, ¿sí? Entonces, supongamos que yo quiero fabricar pan y la materia prima para la fabricación del pan es la harina, el agua, calor, por ejemplo, o electricidad, ¿sí? Que tenemos que ir sumando. Vamos a suponer que solamente sea harina y agua, ¿sí? Entonces, X va a ser la harina, Y va a ser el agua, y voy a tener distintas ecuaciones de enlace, digamos que me van a enlazar con la ecuación del costo, ¿sí? Entonces, de esta manera nosotros vamos a saber cuánta producción necesitamos para obtener el máximo de ganancia de la producción o el mínimo de ganancia de la producción y así sucesivamente. O sea, tiene un uso práctico, sobre todo en economía, ¿sí? Bueno, ¿se animan a hacer este ejercicio? Les doy un par de minutitos para que ustedes resuelvan y encuentren si si z tiene máximos y mínimos condicionados a través de x cuadrado más 2y al cuadrado igual a 1. ¿Sí? Me avisan si necesitan algo para poder resolver, yo les voy mostrando el ejercicio anterior. O copien el ejercicio y cuando copien me paso al ejemplo anterior para que puedan tenerlo de ejemplo. Entonces, armamos la función de Lagrange, ¿sí? Que va a ser z igual a x más y, ¿sí? Más lambda por x cuadrado más 2y al cuadrado menos 1, ¿sí? Acuérdense de igualar siempre esto a 0. Calculamos las derivadas de primer orden y armamos el sistema de ecuaciones, ¿sí? Entonces, de las dos primeras ecuaciones vamos a despejar o x o y, ¿sí? Esta es una de las maneras de resolverlo, ¿no? Si alguno tiene otra forma, lo calcula de la forma que más le guste, ¿sí? Vamos a reemplazar eso en la tercera ecuación, es decir, en la ecuación de enlace, y vamos a despejar lambda, ¿sí? En este caso me da dos valores de lambda. Y cuidado, ¿sí? Porque justamente, o sea, acá tuve que resolver una raíz cuadrada, por eso tengo dos resultados, el más y el menos, ¿sí? No se vayan a olvidar y no dejarla siempre positiva, porque si no perdemos soluciones. Con ese valor nos vamos a ir a obtener los x y los y, ¿sí? Entonces vamos a tener dos puntos críticos.
para el positivo, lambda positivo y para el lambda negativo. Una vez que tenemos los puntos críticos, buscamos armamos el hertziano orlado, ¿sí? Y reemplazamos los puntos críticos ahí. En este caso, para el primer punto crítico, me da un hertziano positivo. Entonces ahí voy a tener un máximo condicionado. Y para el otro me da negativo. Por lo tanto, en el otro punto tenemos un mínimo condicionado, ¿sí? Recuerden que para resolver esto, ¿sí? Yo apliqué el método de Sarrus, que es copiar dos columnas o copiar dos filas por debajo, ¿sí? O sea, de esa manera obtengo la resolución del determinante. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Pudieron obtener los puntos críticos? Sí, los puntos críticos sí. Bien. ¿Y Y ahí- el armado de la matriz? ¿Más difícil? No, no llegué ahí, profe. Ah, Ahí bueno. todavía. Pero bueno, si llegaste a los puntos críticos ya es bueno, ¿sí? Porque después lo otro es como resolver cosas que ustedes ya saben, así que o sea, el problema acá está en obtener los puntos críticos siempre, así que si llegaron a eso ya es confortable. Bueno, obviamente esto se puede generalizar a más variables, ¿sí? Esto no va a entrar el día del parcial porque es bastante complejo, pero les doy un ejemplo de qué pasaría si yo le agrego una variable o si le agrego más ecuaciones de enlace, ¿sí? Y solamente me sirvo para el método de Lagrange, ¿sí? Entonces, supongamos que tenemos un campo escalar que tiene tres variables independientes, x, y, z, y está sujeto a una ecuación de enlace, ¿sí? Entonces, vamos a armar una función de Lagrange. Si nosotros tuviéramos, ¿sí? Más ecuaciones de enlace, ¿sí? Si hay más ecuaciones de enlace, se le suma un término, ¿sí? Entonces vamos a tener más multiplicadores de Lagrange, ¿sí? Porque le voy a poner a este lambda 1, más lambda 2, ¿sí? Y mi nueva ecuación de enlace, más lambda 3 y mi nueva ecuación de enlace. Y así sucesivamente hasta un lambda n por la enésima ecuación de enlace, ¿sí? O sea que este método me sirve para n ecuaciones de enlace y n variables independientes, ¿sí? Bueno, en este caso vamos a dejar una sola ecuación de enlace, ¿sí? Y vamos a agregar una variable. Entonces, el método sigue siendo el mismo, pero, o sea, voy a tener que armar un sistema de ecuaciones con las derivadas del primer orden y obtener los puntos críticos. Pero el problema es que voy a tener que agregar determinantes, o sea, no voy a tener un solo determinante para poder conocer la naturaleza del punto crítico, sino que voy a tener un determinante de 3 por 3, ¿sí? Al cual le voy a agregar, ¿sí? Las derivadas de segundo orden de la función de Lagrange, ¿sí? Pero nada más voy a tener incluida dos de las variables independientes de la ecuación de enlace. Y después voy a agregar un segundo determinante, ¿sí? Al que le voy a agregar el z. ¿Se entiende? Si yo tuviera una variable más, entonces voy a agregar un quinto determinante, ¿sí? Y a ese la voy a hacer 5 por 5, porque le voy a agregar esa quinta variable. Y así sucesivamente, ¿sí? Y si tuviéramos más ecuaciones de enlace, voy a tener, ¿sí? Otro determinante, en vez de determinante 3 le vamos a llamar determinante 5, ¿sí? Que va a tener ahora las derivadas de la nueva ecuación de enlace, ¿sí? Y si tuviéramos tres variables, entonces va a ser un determinante 6, al cual le voy a agregar, ¿sí? A su vez la columna con la tercera variable. Y así sucesivamente, ¿sí? O sea, voy generando determinantes si tengo más ecuaciones de enlace o si tengo más variables, ¿sí? ¿Cómo se resuelve esto? Porque yo o sea, de los resultados de los determinantes tengo que ver si tengo máximos o mínimos condicionados, ¿sí? Entonces vamos a seguir una serie de reglas, ¿sí? Si todos los determinantes en el punto crítico, todos, ¿sí? Son negativos, voy a tener un mínimo condicionado.
Ahora, si todos los determinantes tienen signos alternos, es decir, positivo, negativo, positivo, y así sucesivamente, comenzando como en el primero positivo, es decir, este me da positivo, este me da negativo, ¿sí? El que sigue me da positivo, después negativo, entonces voy a tener un máximo condicionado, ¿sí? Si todos los determinantes son distintos de cero, pero no se cumplen ninguna de las condiciones mencionadas anteriormente, la función no presenta extremos condicionados, ¿sí? Y si algún determinante es igual a cero, no sirve para dar conclusiones. ¿Se entiende? Entonces, todos negativos, todos los determinantes negativos, mínimo condicionado. Vamos a tener un máximo condicionado cuando el primer determinante me dé positivo y después se alternen los signos, es decir, el siguiente negativo, el que sigue de vuelta positivo, el que sigue negativo y así sucesivamente. ¿Sí? Si no se cumple ninguna de las condiciones, no tenemos extremos condicionados. ¿Sí? Afirmamos que no tenemos extremos. Y si alguno me da igual a cero, no sirve el método para determinar qué está pasando en ese punto crítico. Tranquilos que esto no entra en el parcial, pero bueno, tenemos que darlo eh, como tema en análisis 2. Entonces, ¿cuál es el volumen de una caja sin tapa si este es máximo cuando la suma de sus lados es igual a 3? O sea, acá tenemos ya un dato que está implícito en el ejercicio y es que lo que tenemos que obtener es un máximo, ¿sí? Pero bueno, vamos a ver si realmente ocurre eso. Entonces, tenemos el volumen. Por lo general, y no nos dan la función en ese caso, o sea, nosotros tenemos que saber que si tenemos una caja, ¿sí? Vamos a hacer el grafiquito, y esta es sin tapa, de la parte de atrás, ¿sí? Y sin tapa yo sé que X por Y por Z, ¿sí? Va a ser el volumen de la caja, ¿sí? Y lo otro, la ecuación de enlace me la da esta condición. Cuando la suma de sus lados es igual a 3, o sea que X más Y más Z es igual a 3. O sea que esa es la ecuación de enlace. Armamos la función de Lagrange, calculamos las derivadas, ¿sí? Y en este caso, como tengo una tercera variable, entonces tengo, ¿sí? Un sistema formado por 4 ecuaciones, ¿sí? O sea, tengo una tercera variable independiente más el lambda, tengo 4 variables para encontrar, ¿sí? Entonces, yo en este caso despejé lambda de la primera, de la segunda y de la tercera, ¿sí? Agarré 2 de esas ecuaciones, ¿sí? Las igualé entre sí, ¿sí? Y en este caso dije, para z igual a 0, el volumen se hace 0, por lo tanto no me sirve. Así que directamente me quedo con la otra condición que es x igual a y. ¿Se entendió lo que hice ahí? No es que cancele la variable, ¿sí? La analicé. O sea, si z es igual a 0, que implica cancelar la variable, ¿sí? El volumen se hace 0, no me sirve, porque yo quiero obtener el volumen máximo, ¿sí? Entonces me quedo con la otra condición, que es que x es igual a y, ¿sí? Si x es igual a y, ¿sí? Me voy a la última ecuación, ¿sí? Y ya obtengo una relación entre z y x, ¿sí? Entonces, de lambda, de esta lambda, ¿sí? Como yo tengo que x es igual a y, reemplazo esa condición acá, y yo tengo que lambda es igual a menos x al cuadrado, ¿sí? De lambda igual a menos x por z, ¿sí? Como yo sé que lambda es igual a menos x al cuadrado, ¿sí? Y yo sé que z es igual a esto, reemplazo esas dos condiciones, y de ahí vamos a obtener un valor de x, ¿sí? Fíjense que acá me dice que x es igual a 0, entonces tampoco la descarto porque x igual a 0 implica volumen 0, ¿sí? No me sirve. Entonces me voy a quedar con el x igual a 1, ¿sí? La otra opción que tengo de ahí. Bueno, con x igual a 1, si x es igual a 1, lambda es igual a menos 1, si x es igual a 1, z es igual a 3 menos 2, 1, ¿sí?
y x es igual a y, por lo tanto, y es igual a 1, ¿sí? O sea que mi punto es 1 para x, 1 para y, 1 para z y menos 1 para lambda. Con esos valores armamos el hessiano, ¿sí? Yo acá voy a verificar porque se supone que el ejercicio me dice que ahí voy a obtener un máximo, o sea que yo ya podría decir que esto es máximo. Lo que vamos a hacer ahora es verificar que realmente sea máximo, ¿sí? Entonces, armamos el determinante de 3 por 3, que está formado el primer determinante por la variable x, la variable y la derivada de la ecuación de enlace con respecto de x y de y, ¿sí? Entonces aplicamos Arrus, en este caso, voy a agregar acá abajo, ¿sí? Y se supone que si este tendría que ser un máximo, este primer determinante debería ser positivo, ¿sí? En este caso da 2. Ahora armamos el segundo determinante, ¿sí? Voy a borrar acá un poquito, el de 4 por 4, que incluye la derivada de z, ¿sí? Las derivadas con respecto de z, las cruzadas de z. ¿Cómo resolvemos esto? Y podemos aplicar el método de Kio, ¿sí? Donde vamos a elegir una columna y una fila, por lo general la pivot, ¿sí? Que tenga mayor cantidad de ceros o mayor cantidad de 1, ¿sí? Y de esa manera lo vamos a resolver, ¿sí? Entonces, eso implica que los signos nos van a quedar de esta forma, ¿sí? Pues si yo elijo esa, y por lo tanto se me voy a desarmar ese determinante, ¿sí? Arrancando con menos 1 y voy a ir convirtiendo en los signos de 3, en los determinantes de 3 por 3, voy convirtiendo cada uno de los determinantes, ¿sí? Y al resolver, ¿sí? Eso me termina quedando negativo, ¿sí? Entonces lo que puedo afirmar ahí es que tenemos, se me da menos 3 el resultado, ¿sí? Por lo tanto podemos obtener, ¿sí? Que ahí hay un máximo condicionado y que el volumen va a ser igual a 1. Esto no entra en el parcial porque tiene una complejidad mayor, implica resolver los determinantes, esto lleva bastante tiempo, ¿sí? Así que no se preocupen que el día del parcial no entra, pero bueno, yo quería darles un ejemplo de un caso con más variables, ¿sí? ¿Se entendió? Sí, profe. Sí, es un quilombo. Poquito elija. Bueno, acá hay otro ejemplo para que ustedes hagan después en casa, ¿sí? Que lo hagan tranquilos, ¿sí? Pero básicamente es muy parecido. Armamos la matriz de Lagrange, la función de Lagrange, calculamos las derivadas. Resolver el sistema es un poco más complejo todavía en este caso, pero llega casi a unas conclusiones similares. O sea, el primer término no puede ser 0, me quedo con lo otro, ¿sí? Para que vean, ¿sí? Lo voy a pasar un poco más rápido, ¿sí? Fíjense lo que es armar este sistema de ecuaciones para llegar acá, y acá quería llegar, que fíjense que acá, cuando yo quiero obtener el valor de x, tengo dos posibilidades, el positivo y el negativo. ¿Cuál tomo? El positivo, el negativo lo descarto, ¿sí? Porque mi idea es calcular, ¿sí? El valor máximo de este volumen de la caja, así que directamente me quedo con el valor absoluto, ¿sí? Para que después lo haga, ¿sí? Entonces el punto crítico es este, armamos el hessiano, el de 3 por 3, en este caso da positivo. También esto implica obtener un máximo, o sea que la idea es verificar que esto dé máximo, así que armamos el 4 por 4, ¿sí? Resolvemos y da negativo, ¿sí? Entonces ahí puedo afirmar que tengo un máximo condicionado en ese punto crítico y cuyo volumen va a ser igual a 4 metros cúbicos, porque acá me dan unidades, ¿sí? De medida. Entonces, si la unidad de medida, que en este caso está dada por, fíjense que me da un área, ¿sí? Entonces, por eso es que la ecuación de enlace, ¿sí? Es esta. Bueno, y eso es todo por hoy. ¿Alguna duda?